Bienvenidos a Corazón Antiguo. El polvo de Texas en el verano de 1885 no era simplemente tierra seca. Era una niebla ocre y opresiva que se adhería a todo, cubriendo los sueños, los muebles y sobre todo las promesas. Clara Beaumont lo sentía pegado a sus pulmones, pesado como el pagaré que yacía sobre la mesa de pino de la cocina. Rancho La Esperanza. Su nombre, irónicamente, se había convertido en una burla cruel. La propiedad que su difunto esposo, Robert, había asegurado con tanto orgullo, ahora se marchitaba bajo la implacable sequía y la carga de una deuda que crecía más rápido que las malas hierbas del campo. Robert había muerto hacía 8 meses en un accidente con el ganado, llevándose consigo no solo la risa de la casa, sino también el conocimiento crucial de cómo mantener a raya a los acreedores. Clara, a sus 26 años, vestía el sencillo algodón de una mujer que trabajaba, y no el tafetán que se esperaba de una viuda en la ciudad. Sus manos, antes suaves, estaban endurecidas por las riendas y los quehaceres. Mientras recorría la cerca exterior, la tensión en su mandíbula era el único indicio de la desesperación que le quemaba el estómago. Si no llovía pronto o si no vendía una parte significativa del ganado en el próximo mes, la esperanza pasaría a ser la propiedad del Banco Nacional de San Antonio. El sol se hundía, tiñendo el cielo de violentos tonos naranjas y morados, un hermoso pero fatídico telón de fondo para su ruina. Justo cuando se disponía a regresar a la relativa frescura del porche, notó una anomalía en el horizonte. No era un vaquero. Los vaqueros locales eran conocidos y ruidosos, y rara vez se acercaban al rancho de una viuda sola a estas horas, por respeto o por miedo a su reputación de mujer testaruda. Este era un jinete solitario, moviéndose con una cadencia cansada, casi derrotada. A medida que se acercaba, la silueta se hizo más definida. El hombre era alto, vestía una gabardina de viaje desgastada y un sombrero de ala ancha que ocultaba la mitad de su rostro. Su montura, un caballo bayo de notable musculatura, parecía tan agotado como el hombre que lo guiaba. Clara se detuvo. El rifle, que siempre dejaba cargado junto al pozo, se sentía incómodamente lejos. Se cruzó de brazos, una postura que pretendía ser de autoridad inquebrantable, pero que apenas ocultaba el latido frenético de su corazón. En esta tierra, la aparición de un forastero solitario en el crepúsculo rara vez significaba una buena noticia. Significaba problemas, o peor, bandidos. El hombre detuvo el caballo a unos 10 pasos. No habló de inmediato. Simplemente se quedó allí, y bajo la luz menguante, Clara pudo vislumbrar los detalles. Su rostro estaba marcado por el sol y la fatiga, pero había una línea de autoridad férrea alrededor de su boca. Sus ojos, cuando finalmente los levantó, eran de un azul pálido, casi gris, que parecía absorber la última luz del atardecer. No eran ojos de peón, eran ojos que habían visto demasiado, ojos de un hombre que guardaba secretos pesados. Tenía una herida. Clara notó la mancha oscura y húmeda sobre su costado, justo debajo del brazo, donde la gabardina estaba rasgada. Señora, su voz era grave, ronca por la sequedad o la falta de uso, hablaba un español neutral, ligeramente arrastrado, sin el acento marcado de la frontera tejana. Mis disculpas por la intromisión. Necesito un par de días de refugio y suministros para mi caballo. Estoy dispuesto a pagar. Clara no se movió. La cortesía en su tono contrastaba peligrosamente con el aura de peligro que lo rodeaba. Un hombre que viajaba solo, herido y buscando refugio sin preguntar nombres, era un problema que ella no podía permitirse. «Este es el Rancho La Esperanza», respondió Clara, su voz firme a pesar de la sequedad en su garganta. «No es una posada, señor. Sugiero que cabalgue hasta Harmony Creek. El pueblo está a media jornada». El hombre sonrió débilmente, una expresión que no llegaba a sus ojos.
Lo sé, señora Beaumont, y yo sugeriría lo mismo si mi vallo no estuviera a punto de colapsar y si yo no creyera que una de mis postillas quiere perforarme un pulmón. Clara frunció el ceño. Él sabía su nombre. ¿Quién es usted? James Rourke, dijo él, sin ofrecer un apellido, y se tambaleó ligeramente en la silla antes de estabilizarse con un esfuerzo visible. Y puedo ayudarla, señora. Vi las cercas, vi la falta de mano de obra, vi el aviso del banco clavado en el poste de entrada. Usted está sola y el rancho se está muriendo lentamente. El aire se hizo denso. Había cruzado una línea. Clara sintió un calor ofensivo subir por su cuello. Pocas cosas la irritaban más que la lástima o la intrusión en sus asuntos financieros. Mis problemas no son de su incumbencia, señor Rourke. James se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el cuerno de la silla. Parecía que hablar le costaba un esfuerzo inmenso, pero sus ojos grises permanecieron fijos y penetrantes. No se trata de incumbencia, sino de un trato, señora. Usted me da un rincón en el granero, vendas y 3 comidas al día. Yo le doy trabajo duro. Soy un capataz competente. Sé de ganado y sé manejar hombres si es necesario. Y a juzgar por el estado de este rancho, usted necesita un hombre que haga ambas cosas. La propuesta era indecente en su lógica despiadada. La mano de obra calificada era inalcanzable para ella ahora. La esperanza estaba funcionando con un solo peón anciano y la propia fuerza de Clara. La alternativa era perderlo todo. Clara sopesó el riesgo. Si lo albergaba, corría el riesgo de acoger a un criminal o a un fugitivo. Si lo rechazaba, el sol y el banco la consumirían antes de fin de año. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia y obligándolo a mirar hacia abajo. Si le doy asilo, señor Rourke, si encuentro que usted no está diciendo la verdad, si está aquí por la razón equivocada, me aseguraré de que las autoridades lo encuentren, sin importar su herida. ¿Entendido? James levantó una mano, un gesto lento y fatigado, y se quitó el sombrero. Bajo el ala, su cabello era oscuro y cortado de manera pulcra, no como el pelo largo y desordenado de los vaqueros locales. Por un breve segundo, con el rostro completamente expuesto, su apariencia no era la de un fugitivo del desierto, sino la de alguien que quizás había usado ropa de mejor calidad en otra vida. «Entendido, señora Beaumont», respondió. Había una intensidad inesperada en su mirada. «Solo necesito la oportunidad de desaparecer por un tiempo. Y yo le prometo, Clara». Usó su nombre de pila sin permiso, lo que provocó un escalofrío de advertencia y atracción en la espalda de ella. Que lo que sea que me esté persiguiendo no tendrá nada que ver con usted o con su rancho. Esa promesa era lo único que ella podía obtener. Y en la oscuridad creciente del rancho en ruinas, era una promesa que sonaba peligrosamente dulce. Clara suspiró, el sonido de la rendición mezclado con el crujido del polvo bajo sus botas. El granero está abierto, pero duerma con un ojo abierto, señor Rourke. Yo no duermo con los dos cerrados. James asintió, una ligera sonrisa de triunfo apenas visible. Se esforzó por desmontar y fue en ese momento cuando su cuerpo tocó el suelo y la gravedad lo traicionó por un momento de dolor que Clara comprendió la gravedad de su estado. Se movía con una disciplina férrea, ocultando una agonía mucho mayor de la que había admitido. Mientras James Rourke se apoyaba contra su caballo, la luz de la luna apenas comenzaba a subir sobre la pradera. La viuda del rancho La Esperanza acababa de hacer un pacto con la fatalidad. Había intercambiado una amenaza financiera por una amenaza física. Y aunque la lógica le gritaba que había cometido un error imperdonable, una pequeña y silenciada parte de ella se sentía extrañamente menos sola. Ella lo guió hacia el granero en silencio, manteniendo una distancia prudente. El olor a sudor, sangre seca y polvo de caballo llenaba el aire. «Tengo alcohol y vendas en la casa», dijo ella, sin mirarlo. «Vaya al pozo y lávese lo que pueda. Estaré en la cocina esperando con la aguja». James se detuvo a la entrada del establo. «¿Usted va a coser esto?» «No hay nadie más. ¿Prefiere que lo haga el anciano Pitt?»
El tono de Clara era desafiante. Él se echó hacia atrás, apoyándose en la madera rugosa. Parece que usted tiene muchas responsabilidades que no le corresponden, señora Beaumont. En este rancho, señor Rourke, yo hago todo lo que no quiero perder. La noche cayó completamente sobre ellos, sellando su primer trato. Mientras Clara se dirigía a la casa a preparar los suministros médicos rudimentarios, sintió la pesada, casi tangible presencia de James Rourke detrás de ella. No era solo el peso de su cuerpo herido, era la carga de su secreto. Y aunque ella estaba dispuesta a coserle la piel para mantener su trato, sabía que el verdadero peligro no era la bala que lo había alcanzado, sino la tormenta que traería consigo. Clara encendió la lámpara de aceite en la cocina, y el tenue resplandor reveló el desorden de la mesa y la mancha de la carta del banco. Tomó una botella de whisky medicinal de un estante alto. Era el único anestésico que poseía. Momentos después, James Rourke entró en la casa. Había usado el pozo. El agua había retirado algo del polvo y la sangre de su rostro y pecho, revelando una musculatura tensa. Su camisa desgarrada estaba abierta, exponiendo la herida en el costado. El corte era profundo y, aunque no sangraba activamente, estaba sucio y se veía febril bajo la luz amarillenta. El contraste entre la ruda sencillez de la casa y la elegancia innata de sus movimientos, incluso herido, era sorprendente. Se sentó en la silla que ella le indicó, su cuerpo rígido. «Beba esto», le ordenó Clara, sirviéndole un vaso generoso del whisky. James lo tomó sin vacilar y bebió de golpe. El fuego líquido pareció relajar mínimamente la tensión en sus hombros. La mirada que le dirigió después no era de agradecimiento, sino de una evaluación intensa. Clara se acercó, colocando la aguja sobre la llama para esterilizarla. Su corazón latía con una mezcla de miedo profesional y una curiosidad peligrosamente personal. La cercanía del hombre, su olor a cuero, sudor y el leve rastro de algo que ella identificó como colonia fina, perturbaba el orden de su vida simple. «Esto va a doler, señor Rourke», advirtió, sin levantar la vista de la herida. «No se preocupe, señora», susurró él, y su voz era grave. «Estoy acostumbrado al dolor». Y mientras Clara comenzaba la difícil tarea de suturar la herida que había traído el misterio y la posible salvación a su rancho moribundo, ella tuvo la certeza de que el dolor físico que él sentía en ese momento era insignificante comparado con el dolor y la oscuridad que escondía en su pasado. Y por primera vez en muchos meses, Clara Beaumont no pensó en deudas, sino en la posibilidad prohibida de una esperanza peligrosa, con ojos grises y alma atormentada. El día siguiente trajo consigo el calor abrasador habitual, pero también una novedad inaudita en la esperanza. James Rourke, aún pálido por la fiebre y la pérdida de sangre, estaba en pie antes del amanecer. Clara lo encontró en el corral, ya evaluando al escaso ganado, moviéndose con una eficiencia que contradecía su estado. Había una autoridad tranquila en su forma de interactuar con el único peón, Pete, quien lo miraba con una mezcla de sospecha y respeto. James no estaba haciendo un trabajo superficial para ganarse el pan, estaba analizando la estructura, la tierra y la logística. Estaba buscando soluciones. Cuando Clara se acercó con el café, él estaba examinando los restos del sistema de riego roto, su silueta recortada contra el sol naciente. «No ha llovido aquí en 8 semanas», comentó sin mirar atrás. «Ya lo sé», replicó ella, extendiéndole la taza. James lo tomó y el café negro de un solo trago, sin hacer una mueca. El uso de su nombre de pila seguía siendo habitual, casi inconsciente. «El problema no es solo la sequía, Clara», dijo James. «Necesitamos cavar más, y necesito que me diga cuánto tiempo tenemos antes de que ese banco decida que su promesa de pago no vale nada». Clara se sintió expuesta, pero por primera vez no se sintió a la defensiva. Se sintió examinada por un profesional, no juzgada por un acreedor. 3 meses. Si no demuestro que la esperanza es rentable antes del Día de Acción de Gracias, la perdemos. James Rourke asintió lentamente, sus ojos grises mirando hacia el horizonte polvoriento. Había una calculada concentración en su rostro que la tranquilizó y la alarmó por igual. 3 meses es tiempo suficiente para empezar, afirmó él, y se giró para enfrentarla, una intensidad silenciosa brillando en su mirada. Confianza.
Era lo único que él pedía y lo único que ella no podía ofrecer. Sin embargo, al ver la cicatriz fresca en su costado que ella misma había cosido y la forma en que su cuerpo negaba doblegarse, Clara se dio cuenta de que no tenía otra opción. Él era un misterio peligroso, pero también la única esperanza tangible que le quedaba a Rancho La Esperanza. Pasaron 8 semanas. La esperanza ya no era solo un nombre, era un sentimiento que vibraba bajo el sol de Texas. El polvo seguía siendo una presencia constante, pero ahora se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda cerca de la nueva perforación. James Rourke había cumplido su palabra. Trabajaba sin descanso, pero su presencia era más que fuerza bruta, era una estrategia meticulosa. Había optimizado el sistema de riego rudimentario y, lo que era más crucial, había encontrado agua. Clara, por su parte, se había transformado. Ya no usaba el rígido negro de luto que había sido su uniforme por años. Había adoptado faldas de faena más prácticas, aunque mantenía la decencia requerida de una viuda respetable. Su piel se había curtido ligeramente y sus manos, aunque suaves, habían desarrollado una nueva firmeza. Y en esa convivencia forzada y vital, la confianza ciega que James había exigido se había convertido en algo mucho más peligroso, una intimidad silenciosa y profunda. Una tarde, a finales de octubre, cuando el aire se enfriaba con el presagio de la temporada de cosechas, se encontraron sentados en el porche, la luz dorada del crepúsculo cayendo sobre los campos que pronto estarían listos para una modesta pero crucial siembra. La nueva bomba de agua emitía un sonido constante y satisfactorio, un latido que anunciaba el respiro financiero. Clara lo observó. James estaba limpiando su rifle. Era un hombre de hábitos metódicos. Nunca hablaba de dónde venía, pero en las noches, cuando el silencio del desierto era total, ella podía sentir el peso de sus secretos. El rancho se salva, susurró ella, la garganta apretada por la emoción. Si esto sigue así hasta el día de Acción de Gracias, lograremos el pago. James dejó el rifle a un lado, su movimiento lento y deliberado. Sus ojos grises, siempre alertas, se fijaron en ella con una intensidad desarmadora. No es un milagro, Clara, es trabajo, y es su valentía para arriesgarlo todo, corrigió él. Luego, su voz bajó a un tono que rara vez usaba, libre de cálculo, cargado solo de verdad. Pero si le soy sincero, señora Beaumont, cavar pozos no ha sido lo más difícil. Clara sintió que el aire se espesaba, sabía a dónde iba la conversación, y su corazón, que había aprendido a latir al ritmo del suyo, tembló de anticipación y miedo. ¿Qué ha sido lo más difícil, James? Él se inclinó hacia adelante, tomando su mano sin pedir permiso. Su tacto era firme y cálido, completamente real. Lo más difícil ha sido construir esto, dijo, apretando sus dedos. Construir una vida que sé que no puedo reclamar, con una mujer que no merezco. Las lágrimas picaron en los ojos de Clara. El formalismo había desaparecido hacía mucho. Eran solo dos almas cansadas que habían encontrado refugio en la tormenta. ¿Por qué no me mereces, James? ¿Qué es lo que escondes? La pregunta flotó en el aire, exigiendo la verdad que había mantenido la tensión entre ellos desde el primer día. Él cerró los ojos por un instante, un gesto de profundo dolor. Cuando llegué aquí, yo era un fugitivo, sigo siéndolo. No soy un vaquero, Clara, soy un ingeniero, o mejor dicho, lo era. Trabajaba en los ferrocarriles en la costa este. Estaba a cargo de un proyecto de expansión monumental. Vi corrupción, una peligrosa negligencia que costaría vidas. Me negué a firmar los planos. El magnate que estaba detrás de la obra, Elias Thorne, es un hombre sin escrúpulos. Cuando no pudo comprar mi silencio, decidió destruirme. James tragó con dificultad, su mirada fija en el horizonte oscuro.
Me acusaron de malversación de fondos, me hicieron parecer el villano que vació las arcas. Si regreso a la civilización, seré arrestado. Si Thorn descubre dónde estoy, enviará hombres a terminar el trabajo que empezó cuando me hirieron. La cicatriz que cosió no fue un accidente de rancho. Clara no se movió. La revelación, aunque brutal, encajaba perfectamente con el hombre que había conocido, un hombre honorable forzado a vivir a la sombra. Su instinto no era el miedo, era la furia hacia el mundo que lo había desterrado. Y en esa convivencia forzada, musitó ella, me quedé por usted y por la esperanza. Cuando vi su determinación, supe que no podía irme. Pensaba quedarme solo hasta que el rancho estuviera a salvo y luego desaparecer. Pero ahora, James inclinó su frente para que se tocara con la de ella. Ahora, la idea de no despertar con el sonido de su voz me asfixia. Me he enamorado de usted, Clara Beaumont, de la viuda terca que cosió mi herida y me devolvió la esperanza que había perdido. El mundo se detuvo. Era la primera vez que la palabra se decía en voz alta, y era tan real como la tierra bajo sus pies. Clara no dudó. El amor no esperaba el momento perfecto, ni la reputación intachable. El amor llegaba cuando más se le necesitaba. Ella llevó su mano al rostro rasposo de él, sintiendo la verdad de cada línea. «Y yo me he enamorado del forastero, James Rourke», respondió ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas. «De la única persona que ha visto el valor de este rancho y de mí, no solo la deuda». El beso fue un juramento, un ancla en la tormenta. No fue fugaz, fue el encuentro largamente esperado de dos almas que habían estado perdidas. La euforia duró apenas un instante. Justo cuando James se separó, intentando recuperar el aliento, el sonido de cascos rompió la quietud de la noche. Un jinete desconocido se acercaba al rancho a una velocidad imprudente. James se levantó de un salto, la familiar tensión volviendo a su cuerpo. Agarró el rifle con una rapidez aterradora. «Alguien viene, vaya adentro, Clara». Ella se negó, sus pies clavados al suelo. El jinete detuvo su caballo frente al porche. Era el sheriff de la pequeña ciudad cercana, un hombre honesto y taciturno que Clara conocía de vista. El sheriff desmontó con cautela, sus ojos fijos en James y el rifle que sostenía. «Señora Beaumont», saludó el sheriff, con la voz baja y tensa. «Lamento molestar a estas horas, pero tengo un telegrama urgente y una pregunta. ¿Este hombre, James Rourke, es su empleado?» Clara sintió un escalofrío. El telegrama. Thorn había descubierto algo. James dio un paso adelante, posicionándose protectoramente frente a Clara. «Soy el capataz, sheriff. ¿Qué sucede?» El sheriff miró el telegrama arrugado en su mano, y luego a James con una mezcla de lástima y deber. «Señor Rourke, hay una orden de arresto emitida por el condado de Nueva York, por malversación y fuga. Su descripción concuerda. Un detective privado que trabaja para Thorn Railroads ha estado haciendo preguntas en la capital. Temo que tendré que llevarlo a la cárcel de la ciudad hasta que se aclaren los cargos». El pánico la golpeó, frío y real. Si se llevaban a James ahora, antes del pago de Acción de Gracias, la esperanza no solo perdería a su ingeniero, perdería la evidencia de que era un hombre capaz y honesto. Perdería el dinero que él había invertido silenciosamente de sus propios ahorros de huida. Y ella lo perdería a él. James se mantuvo sereno, aunque su rostro se había endurecido. Estaba a punto de aceptar su destino, de sacrificarse para proteger a Clara. «Sheriff, le aseguro que todo es un error», comenzó James. Clara lo interrumpió, dando un paso adelante y deslizando su mano bajo el brazo de James, ofreciendo un frente unido. Su voz era templada, clara, y resonaba con la autoridad que el amor y la desesperación le otorgaban. «Sheriff, este es James Rourke, y él no va a ninguna parte por ahora». El sheriff arrugó el entrecejo, sorprendido por el desafío de la viuda. «Señora Beaumont, es una orden federal». «Lo sé, sheriff, pero él está equivocado», continuó Clara, apretando la mano de James. «James es un hombre de honor, y le aseguro que las acusaciones son falsas.
Él es la única razón por la que Rancho La Esperanza va a sobrevivir. Dentro de 2 semanas haremos el pago al banco, demostrando que este rancho es rentable gracias a su trabajo y a su inteligencia. Si usted se lo lleva ahora, nos condena, me condena. Se acercó un paso más al sheriff. Yo responderé por él. Vaya a la ciudad. Envíe un telegrama a Nueva York a Elias Thorne. Dígales que James Rourke está aquí, en La Esperanza. Dígales que tenemos agua, que tenemos las pruebas de su inocencia en los planos que dejó la Thorne Railroads y que no nos esconderemos. Pero también dígales que si intentan llevárselo antes de que el banco reciba su pago, tendrán que pasar por mí. James la miró, abrumado. Ella no solo había confesado su relación, había ofrecido su reputación como escudo y había llamado a la batalla. El sheriff dudó, evaluando la pasión de la viuda y la quietud peligrosa del forastero. Sabía que Clara Beaumont era una mujer decente. Señora, usted está pidiendo un riesgo personal enorme. El riesgo ya lo tomé al dejarlo entrar a mi vida, sheriff, dijo Clara, sin parpadear. Ahora, por favor, permítanos terminar este trabajo. Deme estas 2 semanas de gracia. Si James Rourke fuera un criminal, créame, no habría pasado meses cavando un pozo para salvar la tierra de una extraña. El sheriff sopló, ajustándose el sombrero. Su sentido del deber se inclinó ante su aprecio por la decencia. «Está bien, señora Beaumont. 2 semanas», gruñó. «Pero no se aleje de este rancho, Rourke. En 2 semanas volveré con noticias. Y si Thorne envía a alguien antes, no espere que yo lo proteja». El sheriff montó y se fue tan rápido como había llegado, dejando la polvareda como testimonio de la amenaza. Clara se giró para mirar a James, cuya expresión era una mezcla de asombro y adoración. Soltó el rifle, acortó la distancia y la abrazó con una ferocidad contenida, respirando en su cabello. «Clara, mi amada Clara, acaba de condenarse por mí», susurró él, la voz rota. Ella levantó la barbilla, la determinación encendida en sus ojos. «No, James», respondió, «acabo de elegir el futuro que quiero, juntos. La esperanza ya no es solo tierra, es nuestro campo de batalla. Y si Thorne quiere destruirte, tendrá que destruirnos a ambos». 2 semanas, 14 días que se estiraron y se encogieron como la sombra de un árbol joven bajo el sol de Texas. Clara y James no perdieron un solo minuto de esa tregua. Sabían que el destino había sido comprado con el sacrificio de la reputación de ella y la última onza de secreto que él guardaba. No huyeron, en cambio, trabajaron. Era una coreografía de determinación silenciosa. James regresó al pozo y al trabajo en los cercos, moviéndose con una energía febril, como si pudiera obligar a la tierra a protegerlos. Clara se ocupó de las cuentas, organizando cada recibo y cada documento legal, preparada para demostrar ante cualquier autoridad que La Esperanza era un rancho viable, no solo una tapadera para un fugitivo. Las noches eran sagradas. Después de la cena escasa pero nutritiva, se sentaban juntos en el porche, sin necesidad de hablar, solo observando las estrellas que en Texas parecían perforar el cielo. Se tomaban de la mano, y ese contacto era la única verdad absoluta en un mundo que amenazaba con derrumbarse. Una de esas noches, James se arrodilló frente a ella, tomando sus manos y besando sus nudillos callosos. «Si esto termina mal, quiero que sepas algo, Clara. Si el sheriff regresa con Thorne, no me arrepiento». Su voz era un susurro ronco que apenas rompía la quietud de la noche. «Nunca conocí la paz hasta que llegué a este lugar, hasta que te conocí. Eres la razón por la que luché por el agua. Eres mi agua». Clara se levantó y lo obligó a ponerse de pie, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura con una fuerza que desmentía su delicadeza. «No hables de finales, James Rourke. Solo existe el presente, y en el presente estamos aquí», insistió, aspirando el olor a tierra, sudor y el leve aroma a tabaco que él siempre llevaba. 3. El día 14 amaneció pesado, el aire tan espeso que parecía resistirse a la respiración.
El trabajo se detuvo a mediodía. El silencio era ensordecedor. Se sentaron en el porche, esperando la nube de polvo que anunciaría el regreso del sheriff. Clara llevaba su mejor vestido de algodón, limpio y almidonado, un gesto de dignidad ante la adversidad. James, por su parte, se había afeitado y vestía una camisa de trabajo limpia. Su postura era erguida, desafiante. La nube de polvo apareció justo antes de la puesta del sol, tiñendo el horizonte de naranja y cobre. El sheriff llegó solo. Montó un caballo cansado y desmontó lentamente, ajustándose el sombrero. Su rostro no revelaba nada, ni juicio ni condena. Clara se puso de pie, su corazón latía como un tambor frenético. James se adelantó un paso, poniendo su cuerpo entre Clara y el jinete. «Sheriff», dijo James, su voz firme. El sheriff sopló el polvo de su bigote y sacó un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta. «Rourke», comenzó el sheriff, su tono monótono. «He pasado las últimas 2 semanas en San Antonio. He hablado con el juez Davis, he investigado las afirmaciones de un tal Thorne y he comparado su historia con la suya y con los documentos que la señora Beaumont me proporcionó sobre la propiedad del rancho». Hizo una pausa, mirando el rancho. El pozo que James había cavado era visible, coronado por una humilde pero funcional estructura de madera. Los cercos se veían nuevos y sólidos. «Thorne es un hombre poderoso», continuó el sheriff, sin mirar a James directamente. «Pero Thorne es un hombre de la ciudad. Usted, Rourke, es un hombre de la tierra, me parece. El juez Davis ha fallado que, aunque su pasado era turbio, y sí lo era, por Dios, no me mire así, su actual dedicación a este rancho y su manifiesta asociación con la señora Beaumont, una ciudadana ejemplar de este condado, anula cualquier reclamo de que usted sea un fugitivo o un criminal que busca esconderse». El aliento se le escapó a Clara en un suspiro tembloroso. «El juez ha dictaminado que si Thorne quiere presentar cargos en este condado, deberá hacerlo a través de canales legales, y no a través de una cacería de brujas. Y le aseguro», dijo el sheriff dando un paso hacia James, «Thorne ya no tiene interés en perseguir a un hombre que ha encontrado su lugar y ha demostrado su valor. El juez Davis ha sellado su destino en Texas. Es un hombre libre, Rourke». El sheriff le entregó el documento, un decreto simple y claro. «Ahora», concluyó el sheriff con una rara sonrisa, «el pozo que cavó funciona tan bien como dicen». James tardó un momento en responder, su mano apretando el papel. Estaba libre, no por suerte, sino por amor. «Funciona, sheriff», dijo James, su voz ahora llena de una emoción que no podía ocultar. «Salva el rancho». «Entonces», dijo el sheriff mientras montaba su caballo, «tienen mucha esperanza para sembrar. Buenas noches, señora Beaumont, Rourke». El sheriff se fue, y esta vez la polvareda que dejó atrás no era una amenaza, sino un recuerdo de que la batalla por fin había terminado. James se giró lentamente hacia Clara. Sus ojos, generalmente reservados, estaban inundados de una gratitud profunda y de un amor inmenso. El documento se resbaló de sus dedos, cayendo al polvo insignificante del suelo. Clara no dijo nada, simplemente avanzó y se fundió en él. Las promesas que no se habían atrevido a hacer en voz alta se sellaron en ese abrazo, bajo el cielo estrellado que había sido testigo de su desesperación y ahora de su triunfo. El tiempo, implacable para los desafortunados, fue benévolo con los amantes de la esperanza. 5 años habían pasado desde el día en que el sheriff había pronunciado la palabra libre. Ahora era 1890. El rancho La Esperanza no era solo solvente, era próspero. El pozo de James, robusto y profundo, había transformado la tierra seca en pastizales fértiles. El ganado, que había parecido una causa perdida, engordaba año tras año. La casa de adobe, que había sido el refugio solitario de una viuda, había crecido. James había construido un ala nueva y un porche amplio y sólido, donde Clara solía sentarse las tardes de verano a supervisar el trabajo, siempre con una taza de té y una sonrisa. Clara Beaumont, o mejor dicho, Clara Rourke, ya no llevaba el luto.
Vestía colores claros, sólidos, a veces con un delantal práctico que denotaba su participación activa en la gestión de su dominio. Ya no era la mujer temerosa que aceptó a un forastero en un acto de desesperación, sino la esposa de un hombre fuerte, la madre de 2 niños y la matrona de una tierra que había bendecido su unión. Una tarde de otoño, el aire ya picaba con la promesa del invierno. James estaba reparando la cerca más allá del granero. Sus músculos se movían con la facilidad de quien ha encontrado propósito en el trabajo duro. Clara se acercó a él, llevando un balde de limonada. James, lo llamó ella, con esa dulzura que nunca había disminuido. Él se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Al verla, su rostro, marcado por el sol de Texas y el paso de los años, se iluminó con la misma devoción asombrada de la primera vez que la vi defenderlo. «Mi amor», respondió él, tomando el balde. Bebió profundamente, sus ojos nunca abandonando los de ella. «Los niños están durmiendo la siesta», dijo Clara. «Vine a ver cómo iba su trabajo. Pronto tendremos que reemplazar esa vieja viga del granero. Ha cumplido su ciclo». James asintió. Se sentaron en el tronco caído de un roble. La tierra se extendía ante ellos, vastas hectáreas de promesa cumplida. «¿Alguna vez piensas en antes?», preguntó Clara, suavemente, sabiendo que la sombra de Thorne era ahora solo un fantasma lejano. James tomó su mano, entrelazando sus dedos gruesos con los de ella. «Pienso en el hombre que fui, sí. Un hombre sin raíces, sin nombre real, huyendo de una mentira. Pero ese hombre se murió en el momento en que me ofreciste tu porche y tu escasa cena». Hizo una pausa, mirando el horizonte. «Y ese hombre renació aquí, con barro en las botas, cavando desesperadamente para salvar a la mujer que se atrevió a creer en él». «Yo no te salvé, James», replicó ella, con una sonrisa tierna. «Tú salvaste la esperanza, y al hacerlo, me salvaste a mí de una vida de soledad seca. Eres el ancla de mi esperanza, James, siempre lo has sido». James le devolvió la sonrisa, inclinándose para darle un beso lento y profundo, un beso que sabía a tierra, a limonada y a promesas cumplidas. «Mira esto, Clara», susurró él, extendiendo un brazo hacia el rancho que florecía. «Este es el hogar, este es el fruto de 2 almas testarudas que se negaron a dejar que el destino las separara. No hay más secretos, no hay más huidas». Se puso de pie y la ayudó a levantarse. El sol de la tarde bañaba sus figuras en un cálido dorado. «Vamos adentro, viuda», dijo James, usando el apodo que ahora era solo un dulce recuerdo. Clara rió. «Ya no soy una viuda, James, soy su esposa, y esta tierra, la esperanza, es nuestro legado. Un lugar donde un forastero encontró un corazón y una viuda encontró una vida». Se dirigieron hacia la casa, hombro con hombro, dejando el pasado enterrado en el polvo de Texas. El viento susurraba a través de los pastizales, un canto suave de paz y permanencia. El rancho La Esperanza no era solo una propiedad, era la prueba viviente de que el amor, cuando es genuino y valiente, puede superar las deudas, los secretos más oscuros y la distancia de un mundo entero. Habían llegado al final de la jornada, y su futuro juntos era tan vasto y prometedor como el cielo azul de Texas sobre ellos. Gracias por ver Corazón Antiguo. Por favor, suscríbete para más historias del pasado.